Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Efesios 4:12 en la traducción al día interconfesional. Las tinieblas no avanzan, la luz es la que retrocede. Es un hecho que tanto nacional como internacionalmente, la iglesia cristiana hoy en día es más conocida, se hace presente en más lugares, es tomada más en cuenta por gobiernos, por empresas y por la sociedad misma, pero al mismo tiempo resulta más y más irrelevante. Porque lamentablemente la iglesia cada vez resulta menos importante e influyente en la realidad social de la que participa. Tal pareciera que la presencia de la iglesia no tiene ningún efecto en la realidad en la que está viviendo. Ejemplo actual es el silencio que la iglesia cristiana evangélica ha guardado en la crisis de violencia, corrupción que nuestro país ha vivido en los años recientes, así como el infame silencio ante la destrucción de Gaza, misma que incluye el dolor y la muerte de muchos hermanos en Cristo. Ante el avance de la corrupción generadora de la violencia, ante la injusticia que se traduce en la muerte de inocentes y en el empobrecimiento de muchos, la Iglesia ha silenciado de manera cobarde su voz profética. Jesús dijo que sus discípulos somos luz y sal, es decir, que sus discípulos podemos y debemos ser guía y preservadores de la sociedad en un conflicto de contexto, de desequilibrio, y confusión crecientes. Sin embargo, la Iglesia en general ha sido permeada por los antivalores que imperan en nuestra sociedad y forma parte del problema antes que de la solución de tales problemas. Pero, otra vez, me temo, solo estamos hablando acerca de los que podemos llamar los vicios ocultos de la iglesia. Pero también debemos ocuparnos del hecho de que al aislarse dentro de las paredes del templo, la iglesia se vuelve intrascendente. Esta es una realidad que desafortunadamente es real, es pública, es conocida por muchos. Se trata del pecado de la intrascendencia, es decir, de la pérdida de la importancia y sentido que el ser, la doctrina y la práctica de la iglesia debiera tener para sus propios miembros, en particular para sus miembros más jóvenes. Si trascender es extenderse o comunicarse a otros, produciendo consecuencias, debemos asumir el que como iglesia enfrentamos un serio problema de comunicación, ya que no estamos logrando que nuestras convicciones más profundas sean comunes, es decir, que aquello en lo que creemos forme parte de la experiencia de muchos hombres y mujeres quienes paradójicamente tienen una sentida necesidad de Dios y de su evangelio, tienen una profunda necesidad de lo que nosotros tenemos. Hablar de la autoridad bíblica no significa lo mismo para las generaciones recientes que para nosotros los viejos. Los principios de santidad bíblica, por ejemplo, han dejado de ser los referentes de la moral contemporánea
y deja de la moral de la sociedad, aún de la moral contemporánea de la Iglesia. Y al no asumir las verdades del Evangelio como absolutas, se ha dado entrada a una cultura de la permisividad en la que cada quien determina y hace suyos los referentes que le convienen. Cada vez más los cristianos, las familias cristianas, los jóvenes cristianos en particular, vivimos como si no fuéramos cristianos. La tradicional fe cristiana no les resulta a unos y a otros relevante y por lo tanto viven como si no conocieran a Cristo y como si no hubieran sido formados en su doctrina. Viven como resulta propio de los que no conocen a Cristo. Estos cristianos viven también paradójicamente en este mundo sin Dios y sin esperanza. Efesios 2:12. Vivir sin Dios es carecer del orden, de la estructura de vida que resulta del reino de Dios en las personas. Así que quien vive sin Dios no tiene forma, no tiene estructura, no tiene orden. Es como un cuerpo sin esqueleto. Alguien ha dicho que si esperar es difícil, mucho más lo es el esperar sin esperanza. Y quien pierde o no tiene la esperanza bienaventurada de la fe, deja de tener razones para enfrentar el mal propio, el mal de los otros, el mal de la sociedad, y no tiene razones ni para esforzarse siquiera para superarlo, y por lo tanto puede caer en una situación fatal y aún en un conformismo destructivo. Así, intrascendentes con los de afuera, irrelevantes para los propios. Terrible cosa resulta esto. Sin embargo, mal haríamos si responsabilizáramos a aquellos a quien nuestra manera de pensar y de creer ha dejado de ser relevante, de ser los responsables de tal irrelevancia. Como hemos mencionado, nuestro problema empieza siendo uno de comunicación, de hacer común. Al comunicar las verdades evangélicas, no estamos tomando en cuenta los contextos culturales y la influencia de los mismos en las nuevas generaciones. Así que, si queremos trascender, ser trascendentes, tenemos que empezar por asumir que hacer propio, que lo irrelevante no está en las verdades que hemos creído, estas son verdades eternas, sino en el contenido de nuestro testimonio, es decir, en los modelos, en las formas y maneras de comunicación de nuestras creencias y la aplicación en el aquí y ahora de las mismas. ¿Cómo recuperar nuestra esencia? Y así poder alumbrar y poder impedir la descomposición de los nuestros y de aquellos que nos rodean, de nuestra sociedad en general. Bueno, de nuestro pasaje en Efesios 4:12 se desprende el hecho de que Dios a los suyos nos ha capacitado para que cumplamos con la tarea que se nos ha encomendado en cualquier coyuntura, en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Es más, el pasaje enfatiza el hecho de que cada creyente está capacitado para servir y para dar instrucción a los demás creyentes. Es decir, estamos capacitados para colaborar en la tarea de que el Evangelio sea relevante en el aquí y ahora de las personas. Y esto adquiere especial relevancia por 3 razones. La primera es que Cristo nos llamó a ser discípulos, es decir, a formar en la fe, enseñando las cosas que Él nos ha mandado a unos y a otros. La base del discipulado cristiano es la palabra de Dios,
Es esta la fuente de nuestra fe. Desafortunadamente, las actuales son generaciones analfabetas de la palabra. Y una fe que no se sustenta en la palabra de Dios es una fe irrelevante, raquítica. Y la consecuencia es que las personas que ignoran la palabra son llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, por cualquier enseñanza. Efesios 4:14. No es suficiente el asistir a la iglesia. Resulta indispensable el ser formados paciente, firme y caritativamente en la doctrina de Cristo. Estar en la iglesia no significa necesariamente estar en Cristo. La tarea discipular es uno a uno y de acuerdo con cada uno. Como congregación tenemos el reto de conocer personalmente a cada creyente con el fin de poder compartir de manera relevante con el mensaje bíblico en su aquí y en su ahora. Es decir, en su experiencia inmediata y presente. No podemos formar a los de hoy como nosotros fuimos formados. Debemos considerar sus circunstancias y presentarles a Cristo de una manera bíblica y convincente. La segunda razón es que Cristo nos llamó a ser sus testigos. Es decir, nos llamó a ser la prueba, justificación y la comprobación de la certeza o verdad de Cristo. Nos llamó a modelar a Cristo en nuestro aquí y ahora. ¿Cuántas grietas ocultas impiden que nuestros hijos y nuestros más cercanos, aun aquellos a quienes queremos atraer a Cristo, crean en nuestra palabra? Si somos cuerpo de Cristo, luego entonces nosotros somos los que lo representan, lo representamos, lo hacemos visible, lo hacemos creíble o no. La tercera razón es que Cristo nos llamó a amarnos. Es decir, nos llamó a como cuerpo suyo a permanecer en una relación complementaria. La intrascendencia divide, separa, pero Pablo asegura que si todos nos esforzamos por abrirnos a los retos del momento que vivimos, aportando aquello que hemos recibido, seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos hace falta. Se ha dicho que la relación con los padres es el filtro a través del cual interpretamos a Dios y nos relacionamos con Él. Por lo tanto, al interior de nuestras familias, somos llamados a desarrollar relaciones íntimas, es decir, relaciones profundas, que den testimonio, que se conviertan en prueba fehaciente de la realidad del amor de Dios. En la familia y en la congregación somos llamados a empezar por amar a los diferentes, a aceptarlos como son y a asumir como propio del amor el reto de su ser diferentes, el reto de su otredad. Somos llamados como personas, familias y congregación a relacionarnos entre nosotros de tal manera que todos anhelemos formar parte los unos de los otros. Hablemos de la tercera razón. Karl Barth acuñó la frase Ecclesia semper reformanda est. La iglesia siempre está siendo reformada. El camino cristiano es el de la conversión constante. Quien se convierte constantemente es quien reconoce lo que en él no está en conformidad de Cristo. Por lo tanto, se arrepiente, es decir, cambia de su manera de pensar al respecto y en consecuencia se vuelve a Cristo. Hace suya la enseñanza de Cristo, se dispone y se consagra
a vivir esa área de su vida de tal manera que en la misma Dios sea glorificado. Sea este nuestro propósito al identificar nuestros vicios ocultos. Les animo para que no nos conformemos ni caigamos en el derrotismo. Más bien, propongámonos el reexaminarnos constantemente a nosotros mismos como individuos, como familias y como congregación, a fin de mantener la pureza y la práctica de la fe cristiana, aunque la forma que la pureza tome hoy en día no corresponda necesariamente con los modelos con los que nosotros fuimos formados. A veces fueron más modelos superficiales de apariencia que de fondo. Eso de celebrar la llegada de un nuevo año no tiene mayor relevancia que esta celebración sea un punto de inflexión, una coyuntura que nos permite caminar de manera diferente, de hacer la vida de manera diferente a como la hemos hecho hasta ahora. En nuestro caso, tiene que ver con la toma de conciencia de nuestra desafortunada irrelevancia como cristianos en los espacios vitales que estamos ocupando. Me temo que nos hemos acostumbrado a ser irrelevantes, que nos hemos acostumbrado a no considerar que lo que sucede en la vida de las personas que nos rodean es un asunto nuestro, personal e ineludible. La corrupción integral, fruto del pecado, se fortalece en la medida que las sociedades se acostumbran a ella. Se aprende a normalizar aquello que no es propio de nuestra condición de seres humanos. Desafortunadamente, los cristianos que somos luz, nos estamos acostumbrando a las tinieblas, a las propias y a las de terceros. Simplemente asumimos como normal aquello que no nos es propio. Y frente a lo que somos llamados a pronunciarnos y a luchar en su contra. Quizá esto se deba a que a veces nuestra fe, al no ser profunda, no es suficiente para dar lugar a la esperanza. No digo que a la esperanza en el hombre, en sus capacidades y sus disposiciones, porque a veces no hay razón para tal esperanza, sino en la esperanza o a la esperanza en el poder de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las razones de la desesperanza es la que Martin Luther King llama la decepción finita. Muchas cosas nos decepcionan. El avance aparentemente incontenible del mal, por ejemplo. Pero Luther King nos anima diciendo, debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Y esta esperanza infinita es fruto siempre y exclusivamente del cultivo personal de nuestra relación íntima con Dios y de la terquedad de nuestra perseverancia, de nuestra fe en el creer, en nuestro interés en el creer su palabra. Animados por la fe, debemos perseverar en nuestro propósito de no amoldarnos a la conducta de este mundo, sino a ser personas diferentes en cuanto a nuestra conducta y forma de pensar, tal como Pablo nos exhorta en Romanos 12:2. Cuando vivimos animados por tal propósito, nos volvemos personas relevantes, trascendentes, que impactan para bien la vida de otros y honran así el llamado divino que anima nuestras vidas.
La cuestión de nuestra relevancia, quiero decirles a ustedes, es literalmente una cuestión de vida o muerte. Eso de estar vivos para Dios no es otra cosa sino el vivir para Él, cumpliendo con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y permítanme citar nuevamente al doctor Luther King cuando él dijo: el final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos, añadiría yo, irrelevantes sobre las cosas que importan. Te invito para que resistamos la tentación de volvernos silenciosos en un mundo y ante una situación que necesita la proclamación valiente y constante de la palabra de Dios, por medio de la cual muchos podrán ser salvos. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios los bendiga.